ahora Drew. Estrella contra las pantallas del público virtual. Sheamus llegó y esa barrera se vino abajo. ¿Dónde demonios cayó? Sheamus hubo ahí mucho chisporreteo. Carlos, creo que estaban en la parte de atrás de una pared de televisores. Anoche nos metimos al carril de alta velocidad para que el camino a WrestleMania se ponga aún más vertiginoso. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Fastlane 2021. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! El kickoff fue protagonizado por el combate por el campeonato de los Estados Unidos entre Riddle y el líder de Retribution, Mustafa Ali. Después de enfrentarse en las últimas semanas, Riddle y Ali estaban muy familiarizados entre sí y se mostró en una lucha disputada. Ali tuvo el control y pudo haber llegado más lejos, pero parecía más concentrado en demostrar un punto a sus aliados de Retribution en el ringside que en derrotar al campeón. Increíble tener poder físico luego de semejante tortura para levantar al retador. Patada en la cara de Ali que venía toda máquina y ahora sí buscando altura, pero no le permiten despegar a Riddle. También Randy Orton se convierte en campeón Grand Slam quitándole el título a Bobby Roode. ¡Oh! Cambia de Ahora con la manos reversa Ali, se aparta del peligro Riddle. Riddle lo tiene ya en la horca. Eso no se vale, eso es tramposería. Lo está marcando ahí arriba. Lo suelta. Ali girando. Ali en problemas. ¿Qué va a hacer? Lo van a castigar brutalmente a Mustafa Ali. ¿Qué es esto, Cabrera? Desde lo alto. Super Pro Derek 1-2 y ahí acaba de retener el título de Estados Unidos. Siguió el combate por los campeonatos femeninos de parejas de WWE entre Nia Jax y Shayna Baszler versus Sasha Banks y Bianca Belair. Las rivales por el título femenino de SmackDown en WrestleMania funcionaron sorprendentemente como la unidad más eficiente al principio con relevos frecuentes, dominando gran parte de la acción. Pero la reina de espadas y la fuerza irresistible comenzaron a destruir a Bianca hasta que la más pudo darle el relevo a Banks, quien les cayó durísimo tanto a Jax como a Baszler, lo que hizo que Belair regresara y se luciera con un espectacular 450 splash. Sin embargo, Reginald, que acompañó a Jax y Baszler en el ringside, distrajo al momento de la cobertura. Banks encerró a Baszler con un estado de cuentas, pero Nia quiso llegar al rescate. Y mantiene la rodillas en la cara cortesía de Sasha. Estado de cuentas, se va a rendir Shayna Baszler. Y está sola. No veo a ella por ninguna parte. Cuidado, ahí viene Nia. La detiene. Empujando a Bianca para que cayera encima de Sasha y desbarató todo el ataque de su compañera de equipo. Luego de semejante desencuentro entre compañeras, Baszler aprovechó con un roll-up sobre Banks y se llevó la victoria. La tensión entre Banks y Belair se intensificó a partir de ahí. La jefa asestó el primer golpe antes del enfrentamiento del próximo mes, dándole vuelta a la cara a Belair con una brutal bofetada. La cosa se puso caliente entre estas dos de cara al más grandioso escenario de todos. Shane McMahon sufrió una aparente lesión en la rodilla mientras se preparaba para su encuentro con el monstruo entre hombres, y con Elias más tarde acercándose a él y abogando por un lugar en WrestleMania, Shane tramó un plan de escape. Elias, sin saberlo, se convirtió en el oponente de Braun Strowman en lugar de McMahon y pagó un alto precio por ello. Sería la misma cosa y no lo son. Mira, jefe, despiértese, le dice Jackson Ryker, pero lo toman, lo levantan por la cabeza Elias y lo mandan a comerse el poste. Y ahora el otro, en la otra esquina. Y si por lo menos hubiese sido después de la canción, yo hubiese estado más feliz, pero es que me quedé con ganas de la canción, además. No hay tregua. Chico. Oh, cuidado. Él no está viendo a Elias, está viendo a Shane McMahon. No puede ser. Mira, pero que esto es súper libre. Si bien Jackson Ryker trató de ocupar la atención de Strowman en varios momentos, hizo poco para frenar al monstruo entre hombres que dominó por completo a Elias y lo inmovilizó después de un Running Power Slam masivo. En la lucha por el campeonato intercontinental, el campeón salió por la puerta caliente dominando a Cruz y claramente harto de los feroces ataques de su oponente en las últimas semanas. Biggie aplastó a Cruz. Se le dan 50 si es necesario. Por eso lo manda Pero ante él está un verdadero guerrero nigeriano y ahí le está dando otra dosis de la medicina que él sabe aplicar a sus rivales, al señor Apollo Crews, que todavía no se levanta. Además, separados se sienten otra vez en la cima los integrantes de... No voy a decir ni el nombre. Unos campeones de pareja por allá y este campeón intercontinental por acá. Un poco de por favor. No digo el nombre porque Carlos Cabrera rápidamente mueve la cabeza. Brutales golpes de brazo.
En un momento el retador se recuperó, pero Biggie lo volvió a superar, tomándolo con la guardia baja y con un roll-up para una victoria de la nada. Cruz atacó vigorosamente a Biggie después de la campana, acertándole con repetidos golpes antes de pararse desafiante con su bota presionada contra la cara del campeón, y todos pensamos lo mismo: esto no ha terminado. Seth Rollins tenía la misión de lograr una cosa en WWE Fastlane: enseñarle a Shinsuke Nakamura a respetarlo. Rollins desplegó un enfoque vicioso desde el principio, claramente motivado para demostrar su superioridad en la marca azul, mientras aplastaba a Nakamura contra la mesa de comentarios. Pero el artista es uno de los atacantes más peligrosos de este negocio y le dio a Seth Rollins hasta para llevar. Lo de los giros. Vas a pasear, le dice a Nakamura. No, tremendo, el castigo tremendo para el brazo de Rollins, que tiene que refugiarse rápidamente tocando la cuerda inferior con prácticamente los dedos del pie. Señor Anfibio, hágase respetar porque lo van a mandar al charco otra vez si no lo hace. Ahí viene Nakamura. Rasante patada que impacta a Rollins. Ay, afuera no, que no es super libre. Nakamura vuelto al combate, hace girar el cuerpo de Rollins y lo tiene ahí colgando. El tremendo rodillazo. Brutal, rodilla en toda máquina. Otra rodilla brutal en la nuca para Rollins. A partir de ahí, dos de las superestrellas más talentosas de WWE libraron una batalla de ida y vuelta, aunque Rollins reinó al final luego de un pisotón, enviando un mensaje enfático a todo el roster de SmackDown y a Cesaro en particular. Drew McIntyre ha borrado cualquier duda sobre si está listo para WrestleMania, prevaleciendo en una extenuante lucha sin reglas sobre su ex amigo Sheamus en WWE Fastlane. Los dos guerreros desmantelaron el área del ring casi de inmediato, ya que el ring no pudo contener su conflicto. McIntyre trató de usar un palo de kendo, pero se lo terminó comiendo cortesía de una brogue kick de Sheamus. La riña se extendió por todo el WWE Thunderdome. Mira, lo tiene bajo control, paseando con él como si fuese una presea que quiere que todo el mundo vea. Trataba de reaccionar Drew, pero lo castigan fuertemente con rodillazos y golpes como dados con un mazo en la espalda. Lo están cargando a McIntyre otra vez. Oh Dios. Malas intenciones en Sheamus. Uy, se bajó el camión Drew y ahora Drew estrella contra las pantallas del público virtual. Sheamus llegó a la bolsa y esa barrera se vino abajo. ¿Dónde demonios cayó? Sheamus hubo ahí mucho chisporreteo. Carlos, creo que estaban en la parte de atrás de una pared de televisores. Sheamus, gritando que McIntyre le robó la oportunidad de WrestleMania, rompió la mesa de comentaristas con el cuerpo de Drew con un ruido blanco brutal. Pero el contendiente número 1 al campeonato de WWE fue letal cuando la acción regresó al ring, derribando a Sheamus con el Future Shock DDT, liquidándolo inmediatamente después con una Claymore. McIntyre finalmente derrotó a Sheamus y despejó el camino para su lucha por el título de WWE contra Bobby Lashley en WrestleMania. El siniestro pasado de Randy Orton con el demonio Bray Wyatt lo ha perseguido durante semanas y finalmente alcanzó su clímax en WWE Fastlane durante el combate de Randy Orton versus Alexa Bliss. Una Alexa Bliss de aspecto fantasmal entró en el WWE Thunderdome y estableció el tono para un enfrentamiento cargado de cosas sobrenaturales. Alexa encendió todo en llamas justo frente a Orton inmediatamente después de la campana de apertura. Enfurecido, el asesino de leyendas cargó contra Bliss, pero en cambio chocó con el poste del ring. Orton continuó persiguiéndola, pero le llovió una plataforma de iluminación que Bliss pareció hacer caer del WWE Thunderdome. Bliss atrajo a un Orton ahora cauteloso de regreso al ring antes de lanzarle una bola de fuego. Y entonces... Carlos. Mira eso. ¿Qué demonios? De debajo del ring surge una mano enguantada y está tomando el tobillo de Orton. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Será? ¡Oh, Dios mío! ¡The Fiend! ¡La máscara derretida del demonio! ¡Hasta repugnante! ¡Y ataca a Alexa! La cobertura llegaría después en un combate que quedará para la historia. En el combate por el campeonato universal, Daniel Bryan desplegó una guerra mental desde el exterior, con ataques rápidos que eran casi más molestos para Roman Reigns que dañinos.
pero Reigns finalmente convirtió la batalla en una pelea. Harto de las provocaciones del líder del movimiento del sí, y el enfrentamiento se volvió desagradable a toda prisa cuando Reigns impuso el ritmo. Con la acción fuera del ring, Bryan se defendió enviando a Reigns de cara al poste. La oleada de Bryan pareció solo enfurecer al campeón, pero Bryan siguió luchando y finalmente aplicó el candado del sí. Reigns se tambaleaba sin ningún lugar a donde ir hasta que finalmente golpeó a Bryan con un enorme powerbomb. Todo el infierno se desató momentos después cuando un running knee de Bryan inadvertidamente eliminó al oficial en lugar del jefe de la mesa. Reigns respondió con una lanza y con el árbitro incapacitado, Edge puso en práctica su autoridad contando una caída cercana. Reigns pareció cuestionar la cadencia de la superestrella clasificación R y Bryan aprovechó la falta de concentración de Reigns para volverlo a encerrar en otra llave. Que le quiten su quinto estelar en WrestleMania. De la nada, Jey Uso pateando. Super patada para Edge y super patada para Daniel Bryan. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, no hay árbitro, si no hay árbitro, pues se aceptan ciertas libertades. La mano derecha de Roman Reigns al rescate cuando ya estaba perdido el campeón universal. Bueno, nunca sabremos lo que pudo haber pasado. Pero ahora se está armando Jey Uso con una silla. Main event, Uso. Cuidado, cuidado. Se la debía. Y lanza para que se castigue el hombro contra el poste. Y ahora viene armado con la silla. Abarica la brisa, se agacha Bryan. Super rodillazo a toda máquina para dejar tendido. Cuando Bryan por error golpeó a Edge con un sillazo, no pensó que le costaría tan caro. El retador se recuperó para aplicar su llave una vez más, solo para que Edge lo golpeara con la silla justo cuando Reigns apenas consciente parecía estar rindiéndose. Indignado, la superestrella clasificación R azotó a ambos antes de irse y Reigns tuvo la energía suficiente para deslizarse sobre Bryan y obtener la victoria una vez más de manera polémica. Para estar al día con toda la información, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español y no se pierdan el Raw de los lunes por la noche por Fox Sports a las 6 p.m. Centro, 9 p.m. Sur, con todas las novedades luego de un Fastlane espectacular.